Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios aquí en la tierra de la Biblia. Y hoy estamos en un lugar muy especial. Nos encontramos en el Museo de la Biblia. Y atrás puede leer una palabra bien especial en hebreo, ahavá, que quiere decir amor. Quizás para nosotros los creyentes, una de las palabras claves de la Biblia, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá en el Museo de la Biblia vamos a estudiar las profecías que Juan apunta como cumplimiento en la vida de Jesús. Y quiero que tú te quedes con esta idea. Dios te ama muchísimo. Así que quiero que lo que tú veas y escuches en este canal y en este capítulo te pueda reforzar la idea de que no estamos solos y de que Dios nos ama y Él se preocupa de cada uno de nosotros. Te queremos agradecer por el apoyo que tú le estás brindando al canal. Vemos cómo ha crecido el número de las personas que se han suscrito. Queremos darle a todos los que se han suscrito la bienvenida, agradecerles por ese apoyo, bienvenidos a esta familia. Queremos seguir creciendo y queremos seguir preparando material que pueda reforzar la fe de todos nuestros hermanos. La idea es estudiar la escuela sabática y ver los lugares entonces que nos demuestran que la palabra de Dios es real y que todo lo que está acá escrito se ha ido cumpliendo a través de la historia. Gracias por ese me gusta, gracias por ese comentario, gracias por enviarle este material a otros amigos para que puedan compartir con nosotros en este canal. Así que sin más, vamos a orar para pedir la presencia de Dios y no olvides también dejarnos ahí, escribirnos de dónde te conectas, de dónde nos acompañas y si hay un pedido de oración, también escríbelo para que desde aquí podamos orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tus cuidados y la oportunidad de poder estar acá en Jerusalén, nuevamente grabando otro capítulo. Rogamos tu dirección y que tú nos abras el entendimiento para entender mejor tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que te pongas cómodo para que disfrutes del capítulo de hoy. Estamos en el Museo de Jerusalén. Hemos venido acá para mostrarles a ustedes, queridos amigos, varios aspectos importantes que van a testificar acerca de la vida de Jesús. Y vamos a ver, entre otras cosas, este lugar donde están los rollos del Mar Muerto, porque la lección se va a enfocar en las profecías que hablan acerca de Jesús. Y en este lugar también podemos ver esta maqueta que muestra Jerusalén en los tiempos de Jesús. Entonces, quiero que tú mires bien esta maqueta porque está hecha a escala. Puedes ver que es lo más importante dentro de la ciudad, que es el templo. Ahora, el templo que tú puedes ver acá, tienes que recordar que es el que se construyó después de los tiempos de Nehemías. Es decir, Nehemías construye los muros después de que todo fue derribado por los babilonios. Después Esdras y Zorobabel construyen el templo. Y mucho tiempo después entonces el rey Herodes es el que va a dejar este templo hermoso. Él va a dedicar muchas energías y mucho tiempo a expandir y embellecer toda la explanada del templo. Ahora, cuando Jesús venía a Jerusalén, ciertamente donde pasaba más tiempo era entonces en las cercanías del templo. Ahora, si esta maqueta está hecha a escala, tú puedes incluso ver que se hizo el Valle de Cedrón. Y Jesús cruzaba el Valle de Cedrón y en esa dirección hubiera estado entonces el Monte de los Olivos. Fíjate que el templo mira hacia el Monte de los Olivos. Entonces, si Jesús venía al Monte de los Olivos, cuando hizo la entrada triunfal, Él tuvo que haber entrado por una puerta que se encuentra en ese lugar, la puerta dorada o la puerta de la misericordia. ¿Qué otra cosa podemos ver desde acá arriba de la Jerusalén antigua? Justo acá en esta esquina tú puedes ver que se encuentra la ciudad de David. Y la ciudad de David, entonces ahí estaba el templo de David. Se cree que en ese lugar entonces también estaba muy cerca, cuando estaba Jesús acá en la tierra, el aposento alto.
Entonces, es para que tú te hagas una idea de los lugares que Jesús visitaba cada vez que él venía a Jerusalén. Él entonces, si fue al aposento alto con sus discípulos, allí celebró la última cena. Y un último edificio que quiero apuntar para que tú consideres está detrás del templo. En la foto te lo voy a mostrar. Se puede ver entonces en la maqueta claramente cómo y dónde pudo haber estado la fortaleza Antonia. La semana pasada, en la lección pasada, podíamos ver entonces que en ese lugar Jesús fue enjuiciado por Pilato. Ahora, enfocándonos en la lección de esta semana, vamos a ver que Jesús, la discusión que vamos a ver ahora, ocurrió después del milagro donde Jesús sanó al paralítico de Betesda. Entonces, es un gran milagro que hace Jesús, sana a un paralítico que lleva toda su vida postrado. Pero el gran problema, entre comillas, es que Jesús hizo ese milagro en sábado. Entonces vamos a ver que todos los líderes religiosos se enojan con Jesús y prácticamente ya quieren matarlo por haber hecho eso. Y quiero que leamos entonces, vamos a ver unos versículos acá en el capítulo 5 acerca de qué pasa en esa discusión. Dice el versículo número 15. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Habían varias cosas entonces que a los líderes le molestaban. Le molestaba que Jesús hiciera un milagro en sábado. Jesús varias veces demostró en sus discursos de que era permitido hacer el bien en sábado, pero ellos estaban cegados, ellos no querían escuchar razón, a ellos solamente les importaba que todos guardaran el sábado como ellos pensaban que debía guardarse. Pero dice acá que lo que más le molestaba a estos líderes religiosos es que cuando Jesús se refería a Dios, Él hablaba de Dios como su Padre, y ellos entendían, Él se está haciendo igual a Dios. Entonces habían varias razones que hacían que Jesús fuera odiado por los líderes religiosos. Al contemplar Jerusalén, yo quiero que tú pienses en lo siguiente. En este lugar Jesús tuvo este encuentro de palabras con los líderes religiosos. Y Él entonces hizo esta afirmación, yo y el Padre, ambos trabajamos. Él hace siempre estas declaraciones que lo vinculan con el Padre. Él habla de que todas sus obras son hechas en el Padre. Así que vemos esta cercanía que hay entre Jesús y el Padre. Y esto fue lo que llenó de odio a los líderes religiosos. No solamente Jesús, decían ellos, quebranta el sábado, sino que se hace igual a Dios. Jesús demostró por sus milagros de que Él había sido enviado por Dios. Pero lamentablemente los líderes religiosos, a pesar de toda esta evidencia tangible de que este realmente era alguien muy especial, lo rechazan. Juan el Bautista, mucha gente lo seguía por su mensaje, pero Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Y acá vemos a Jesús haciendo cosas mucho más grandes que cualquier otro profeta de la antigüedad. Pero aún así la gente no pudo ver la mano de Dios actuando en Jesús. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente. Muchas veces ese mismo Señor Jesús nos llama a ti y a mí. Y muchas veces Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. La pregunta es, ¿te has dado cuenta de la mano de Dios tratando de alcanzarte? ¿Alguna vez has sentido Dios haciendo milagros en tu vida? El Señor Jesús todavía quiere alcanzarnos, pero también Él quiere que tú y yo tengamos esa relación cercana con el Padre. Él quiere que tú y yo también tengamos ese vínculo estrecho con Él. Así que el Señor Jesús vino acá para mostrarnos el camino al Padre. Así que cuando miras estas escenas, recuérdalo, Él vino acá para demostrarnos su origen, de dónde venía Él, y también para mostrarnos el camino para que tú y yo
podamos tener una relación semejante con nuestro Padre Celestial. Este, queridos amigos, es el santuario del libro. Es decir, en este edificio que está a mis espaldas están guardados los rollos del Mar Muerto. Es más, la estructura del edificio tiene la forma entonces de estas vasijas en las cuales estaban los rollos cuando fueron encontrados en el Mar Muerto. Quizás tú conoces la historia. Se dice que unos beduinos habían perdido una cabra y entonces pensaron que la cabra había subido a la montaña y quizás estaba dentro de las cuevas. Ellos arrojaron una piedra a la cueva para que así la cabra saliera de la cueva. Pero sin embargo, cuando tiran la piedra, ellos escuchan que se quiebra un cántaro. Y es entonces que suben al monte y encuentran entonces estos papiros, estos rollos del Mar Muerto, los llevan a Jerusalén para venderlos y ahí con el tiempo se descubrió que esto era el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. La copia más antigua que había de los textos bíblicos, es decir, del Antiguo Testamento, databan del año 1000. Pero con esto entonces se retrocedió 1000 años a tener entonces las copias más antiguas de la Biblia. Acá adentro vas a encontrar entonces el famoso rollo de Isaías. Lamentablemente adentro no se puede grabar, quizás saquemos algunas fotos, pero te queríamos mostrar este lugar porque vas a darte cuenta de que Dios se ha encargado de mostrarnos que la Biblia que tú tienes en tus manos, Dios se ha encargado de preservarla a través de las edades. Y recuerda las palabras de Jesús. Él le dijo a los líderes religiosos, ustedes estudian las Escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el mensaje principal de la Biblia, de quien habla toda la Biblia, quien apunta toda la Biblia, siempre fue al Mesías, siempre fue a Jesús. Así que quiero que visitemos otro lugar de este museo para que tú veas las evidencias que aún quedan en Israel o quedaron en Israel del paso de Jesús por Tierra Santa. En esta parte del museo podemos ver varias tumbas, sarcófagos para un cuerpo completo, pero también estos más pequeños que son los osarios. Es decir, un cuerpo permanecía en una cueva, en una tumba, por un año. Después se sacaban entonces los huesos y eran puestos en estas cajas más pequeñas. Acá el museo nos muestra algunos de los nombres comunes de los osarios y tumbas del tiempo de Jesús. Pero lo más interesante está acá. Acá vemos que la crucifixión también era parte de la forma de castigar a la gente en los tiempos de Jesús. Y no había evidencias de que la crucifixión se usaran clavos, hasta que en uno de los osarios, en este particularmente, se encontró entonces un calcañar atravesado por un clavo. Entonces acá está una prueba irrefutable de que en los tiempos de Jesús la crucifixión también podía ser hecha no solamente con amarras, sino también con clavos. Otra evidencia que tenemos acá es esta placa que se encontró en Cesarea Marítima. Ahí pasaba gran parte de su tiempo Poncio Pilato y se encontró esta placa en ese lugar que al parecer después se sacó de su lugar y se usó como escalera en una construcción posterior. Y cuando se empezó a desenterrar se encontró esta inscripción que dice acá entonces que este era Poncio Pilato, procurador de Judea. Y al parecer esta placa fue para un templo que él construyó para el emperador Tiberio. Entonces tenemos acá otra evidencia física de que en los tiempos de Jesús el gobernador romano era Poncio
Pilato. Otro de los personajes bíblicos más comentados en los evangelios es Herodes el constructor, es decir, el que embelleció el templo y el también que quiso dar muerte a Jesús. Apenas él nació, Herodes el Grande hizo grandes construcciones, por ejemplo, Masada. Él hizo ahí una fortaleza, temiendo siempre la muerte y a sus enemigos. Él hizo un lugar entonces en el Mar Muerto donde refugiarse en caso de un ataque. No solamente tenemos estas construcciones de él también hizo el Herodium en lo que es Judea, como parte de las construcciones que él hacía. Pero en ese lugar se encontró algo bien especial. Sígueme, mira. Tenemos este sarcófago que se encontró en el Herodium, que era el sarcófago de Herodes. Primeramente, el Herodium era entonces simplemente una fortaleza, pero que al final de su vida Herodes decide convertir entonces en su último lugar de descanso. El Herodium entonces, que era una montaña que él convirtió en un palacio, tenía entonces dentro de todas las cosas este sarcófago. Pero fíjate en lo destruido que se lo encontró. Estaba hecho pedazos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que él hizo varias construcciones en favor de los judíos, gran parte del pueblo judío lo odiaba. Él no era amado ni en vida ni en muerte. Así que cuando finalmente Herodes muere, los judíos entonces invaden este lugar y obviamente destruyen el sarcófago donde se encontraban sus restos. Así que este sarcófago era el de Herodes. Tú puedes ver entonces la destrucción que sufrió. Obviamente fue reconstruido para ser traído a un museo, pero entonces acá está todo lo que él dejó como su tumba, como su lugar de descanso. Herodes, que quiso matar a Jesús, que quiso ponerle fin a esta competencia al que podía ser el rey de los judíos, él entonces hace que Jesús tenga que salir de Jerusalén, de Judea, él tiene que huir a Egipto cuando es un pequeño, y después entonces Jesús va a volver para entonces realizar su ministerio en la tierra de Israel. Entonces acá tenemos otra evidencia de otro personaje bíblico clave que también entonces tuvo parte en la vida de Jesús. Tenemos otra historia de los evangelios que dice que se acercaron a Pedro para preguntarle, ¿tu maestro paga el impuesto del templo? Estaba establecido que todo judío dentro de Israel debía hacer un aporte de medio shekel, que era entonces el impuesto del templo. Cuando le preguntaron eso a Pedro, Pedro respondió, sí, sí paga. Y cuando él se acerca a Jesús, antes de que Pedro hable, Jesús le pregunta, ¿corresponde que los hijos paguen impuestos al rey? Y él decía, en realidad no, es para los de afuera. Entonces, con eso Jesús le quiere decir que en realidad él no debía pagar impuestos. Pero le dice que para que no haya escándalo, anda a pescar y el primer pez que saques con el anzuelo, mira en su boca y vas a encontrar una moneda. Acá encontramos monedas originales del tiempo del primer templo. Entonces, con esa moneda que saca Pedro del pez, tenía suficiente para pagar el impuesto de él y el de Jesús. Quiero que veas estas monedas entonces y también que te fijes en el porte, porque este capitel es original del templo de los tiempos de Jesús.
Acá tenemos algunos restos del segundo templo del tiempo de Jesús. Pero entre todas las cosas que se encontraron está esta inscripción que creo que es fascinante, porque esta inscripción marcaba el lugar hasta donde podían llegar los extranjeros, es decir, al templo entraban solamente los judíos y al patio de los gentiles se permitía entonces la entrada a los extranjeros, pero esta inscripción entonces marcaba hasta dónde ellos podían llegar. Ellos podían llegar al patio, pero al templo solamente podían entrar entonces los que eran judíos. Y acá tenemos entonces otras inscripciones que nos muestran, por ejemplo, esta. Esta marca es la esquina que se encuentra ahí, la parte más alta del templo. Esto entonces nos marca ese lugar. Desde ese lugar entonces venían los levitas y los sacerdotes a tocar las trompetas, ya sea para anunciar que iba a comenzar el sábado, ya sea para anunciar que venían los sacrificios o el comienzo de una fiesta. Este entonces era el lugar más alto del templo. Y según los evangelios, Mateo capítulo 4 menciona las tentaciones de Jesús. Y una de las tentaciones, Jesús fue llevado entonces a este lugar y se le dijo, tírate abajo porque está escrito que en sus alas los ángeles te van a cargar. Entonces acá tenemos esa evidencia de que Jesús realmente estuvo y los evangelios nos muestran que claramente este lugar así era y acá está la evidencia que nos muestra cómo era el templo en los tiempos de Jesús. En el año 66, Galilea y Judea se rebelan contra el Imperio Romano, causando finalmente su destrucción. Y acá podemos ver entonces las monedas que se acuñaron con respecto a esta victoria romana sobre los judíos. Claramente no fue fácil, el pueblo judío dio gran pelea, pero acá tenemos esa famosa foto de lo que es la menorá que estaba en el templo siendo llevada y mostrada entonces en Roma. Acá entonces podemos tener este recordatorio de las palabras de Jesús, porque Jesús profetizó y dijo que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces toda la historia nos demuestra de que las palabras de Jesús y la vida de Jesús son un testimonio de Jesús cumplió muchísimas profecías del Antiguo Testamento y él apelaba entonces a esa autoridad, a la autoridad de las Escrituras. Y quiero que leamos juntos acá en Juan 5, la parte final, una declaración de Jesús en la cual quiero que meditemos. Dice el versículo número 41, Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Acá el Señor Jesús dice varias cosas importantes a las personas que lo estaban escuchando, a sus contemporáneos. Dice que ellos no creían en Él. Y Jesús dice que tampoco ellos creían en Moisés, porque si le creen a Moisés tendrían que creerle a Jesús. Dice que de mí escribió Él. Entonces es interesante que Jesús dice esto acá. Después algo muy similar aparece en Lucas 24, porque cuando Jesús resucita, dice que Él le muestra a sus discípulos lo que de Él estaba escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los escritos. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Pero tanto acá como en ese otro pasaje, no se nos da una explicación extensa, no se nos muestra los puntos ni los pasajes bíblicos claros, quizás a lo que se refería Jesús. Tenemos en el Evangelio de Juan sí la historia de Jesús con Nicodemo, porque ahí Jesús apunta a un hecho de los escritos de Moisés. Es decir, él apunta al evento del libro de Números, cuando el pueblo murmuraba por la falta de alimentos y entonces en castigo el Señor permite que salgan serpientes a morderlos. Jesús entonces le hace ver ese evento a Nicodemo y le dice que así como esa serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tendría que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí tenemos un evento, un ejemplo. La serpiente en el desierto que levantó Moisés, la serpiente de bronce, era una historia no solamente acerca de algo que pasó, sino que a la vez es una historia profética que apuntaba al futuro, al momento cuando Dios iba a enviar a su Hijo y su Hijo tenía que ser levantado. La pregunta que muchos se hacen es ¿qué relación hay entre Jesús y una serpiente? Porque la serpiente, más bien en Génesis, aparece como un símbolo de Satanás, del enemigo. Pero más adelante el apóstol Pablo nos va a decir que Jesús, aunque él nunca pecó y nunca fue hallado de engaño en su boca, Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios trata a Jesús como el mayor de los pecadores. Y eso también es el lenguaje de Isaías 53. Dice que con todo Dios quiso quebrantarlo, aunque no hubo engaño en su boca. Jesús nunca pecó, pero Él vino a tomar nuestro lugar. Así que Dios lo trata como el peor de los pecadores y Jesús es levantado en la cruz y Él muere entonces por todos nuestros pecados. Ahí tenemos entonces dos ejemplos de cómo todo el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de lo que Jesús vino a hacer. Pero quiero señalar otra historia más que también está en Juan, que Jesús entonces alude nuevamente al Antiguo Testamento. Cuando se encuentra Jesús con uno de sus discípulos, con Natanael, dice que Natanael creyó casi sin ningún esfuerzo, casi sin ningún milagro. Y Jesús le dice, mira, si crees con tan solo esto, de ahora en adelante vas a ver cómo los ángeles suben y bajan sobre el Hijo de Dios. En esa historia, Jesús está haciendo alusión a la escalera con la cual soñó el profeta Jacob. El patriarca Jacob sueña con esta escalera, él está durmiendo, despierta, y se da cuenta de que el lugar donde él estaba era la casa de Dios, Betel. Entonces Jesús dice, mira, de aquí en adelante, así como Jacob soñó con esa escalera, y los ángeles suben y bajan en esa escalera, tú vas a ver ahora que los ángeles suben y bajan sobre mí. Jesús es esa escalera que conecta el cielo y la tierra. Y vas a ver que Jesús muchas veces en el Evangelio de Juan va a usar este lenguaje. Es decir, él habla de aquel que bajó del cielo. Jesús bajó del cielo para estar con nosotros y para entonces mostrarnos al Padre Celestial. Así que tú te vas a dar cuenta que en Juan tenemos muchas alusiones a las profecías del Antiguo Testamento. Así que quiero que recuerdes esto. Cuando tú leas la Biblia, recuerda que el Nuevo Testamento está basado plenamente en el Antiguo Testamento. Y a su vez, el Antiguo Testamento está incompleto, porque el Antiguo Testamento habla de aquel que tenía que venir, habla del Mesías. Malaquías, el último libro, empieza a hablar acerca de aquel precursor y de que tiene que venir el Señor. Y el Nuevo Testamento nos cuenta la historia de cuando viene el Señor. Pero Juan fue bien claro al decirnos que Jesús viene a los suyos y los suyos no la reciben. Entonces quiero que pensemos en lo siguiente. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia apunta a este que tenía que venir. Pero el pueblo que tenía que estarlo esperando no lo estaba esperando. O quizás lo estaban esperando pero finalmente no lo reconocieron. ¿Tú ya reconociste a Jesús? ¿Será que Jesús golpeó la puerta de tu corazón y tú le abriste las puertas de tu corazón? Porque es muy fácil leer la Biblia y ver lo que hicieron los judíos y decir, bueno, ellos son culpables o ellos hicieron eso, yo no haría eso. Pero es muy probable que también nosotros, si Jesús viniera, probablemente no lo reconoceríamos o no lo aceptaríamos. Juan es muy claro al decir que la gente elige las tinieblas antes que elegir la luz. Te pregunto,
¿Tú eliges a Jesús? ¿Tú eliges la luz? ¿Tú te quieres acercar a Él? Y si te acercas mucho a Él, vas a empezar a ver tus faltas, vas a empezar a ver tus pecados. ¿O será que preferimos estar lejos de Jesús para seguir viviendo nuestra vida tranquilamente sin que nadie me diga nada? Acércate a Jesús. Sé que no es fácil, sé que a veces no queremos ver qué es lo que hay adentro de nosotros, pero solamente Él es el que nos puede hacer verdaderamente libres. Para el autor del Evangelio, para el apóstol Juan, vamos a ver entonces que es clave que Jesús haya cumplido con las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, todas las citas que él pone del Antiguo Testamento van a ser entonces su evidencia de que Jesús realmente es el Mesías. En la lección tú vas a encontrar muchas de ellas, yo solamente quiero señalar algunas. Algunas de estas ya las hemos visto en los capítulos pasados, pero vamos entonces a recordar algunas de ellas. Por ejemplo, él va a citar a Isaías 40, donde se habla de que para que viniera el Mesías, el Señor, primero tenía que venir este precursor, esta voz que clama en el desierto. Entonces Juan el Bautista es este hombre que cumple esa profecía, por tanto quien viene después de él, es decir, Jesús, tiene que ser el Mesías. Y es interesante que en el Evangelio de Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, da testimonio de él. Entonces, ahí vamos a ver muchas otras profecías que se van cumpliendo en la vida de Jesús. Otra de ellas que sale mencionada en la lección es cuando Jesús va al templo y da vuelta a las mesas de los cambistas y empieza a expulsar a todos los vendedores del templo. Dice Juan que después los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume, uno de los salmos. Y entonces ellos ven que esa actitud de Jesús, que para todos fue extraña porque no era común en él quizás ese nivel de agresividad, estaba justificado porque él estaba purificando el templo. Él estaba viendo que esta gente estaba contaminando el templo con estas prácticas de venta y de compra, y él entonces no permite que el templo se convierta en un lugar de comercio. Otra de las profecías entonces que Juan va a apuntar, y esto quiero que tú leas con detención. Cuando Juan nos presenta la muerte de Jesús, él dice que pasó algo especial en la muerte de Jesús, porque dice que como era día viernes y estaba para comenzar el sábado, y para los judíos no era bueno que quedara alguien ahí en la cruz, ellos piden a Pilato que se le rompan las piernas a los que estaban crucificados. Pero dice que efectivamente lo hacen, le quiebran las piernas a uno de los que estaba con Jesús, después van donde el otro y se las quiebran también. ¿Eso qué es lo que hacía? Aceleraba el proceso de la muerte, porque donde ya no tenían el apoyo de las piernas, entonces ellos se asfixiaban más rápido y morían por asfixión. Pero dice que cuando van a Jesús, se dan cuenta de que él ya había muerto. Y entonces para comprobarlo, ellos van a enterrar una lanza en su costado, y Juan dice que cuando eso ocurre, del costado de Jesús sale sangre y sale agua. Esa era una evidencia de que Jesús ya estaba muerto. Pero eso cumplió la profecía acerca del Cordero Pascual. El Cordero Pascual estaba escrito en la ley de Moisés, no había que quebrarle los huesos. Entonces a Jesús no le quiebra los huesos, como sí ocurrió con sus compañeros que estaban crucificados con él. Jesús entonces hasta esa profecía cumplió en el momento de su muerte. Entonces, no solamente cumple que no se le quiebran las piernas al Cordero Pascual, Jesús es el Cordero Pascual, también entonces le entierran esa lanza. Y Juan va a apuntar a la profecía entonces en Zacarías que van a mirar al que traspasaron. Jesús fue traspasado y el profeta decía, lo van a ver y van a hacer lamentación por él como por la muerte de un primogénito. Entonces Jesús fue en la cruz traspasado y entonces ahí cumple varias profecías que hablaban acerca de su muerte. En Zacarías también encontramos la profecía que dice que van a entonces preguntar por las heridas en mis manos, y en Zacarías la respuesta es, estas heridas las hicieron
en la casa de mis amigos. Entonces, en la mente de Juan, Jesús es quien cumple con todas estas profecías que nos apuntaban a el Mesías. Los judíos tenían las escrituras, ellos las estudiaban todo el tiempo y eso es lo que Jesús destaca. Él les dice, ustedes estudian todo el tiempo las escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta de que ellas están hablando acerca de mí. Ahora mira, los discípulos también ellos mismos no entendían esas profecías, nunca las entendieron, solamente las entendieron después de la resurrección de Jesús. Así que mira, si a los mismos discípulos les costó verlo y entenderlo, y solamente después de la resurrección de Jesús las comprenden y las asimilan, eso también nos habla de nosotros. ¿Cuántas veces tú quizás no has querido compartir el mensaje con alguien para encontrar una puerta que se cierra, para encontrar a alguien que está muy ocupado o que no tiene tiempo para el Señor? Así nosotros también a veces nos demoramos en entender, en creer y aceptar la palabra de Dios. Así que si les pasó a ellos, también nos pasa a nosotros. Y Dios es paciente y misericordioso con todos nosotros. Y Él nos va a dar una y otra oportunidad para que tú puedas creer en la palabra de Dios y finalmente puedas aceptar a Jesús, el enviado de Dios. El Evangelio de Juan entonces va a presentar algunos casos más de profecías que se cumplen en Jesús. Una de ellas, muy conocida, es la entrada triunfal. Zacarías también mencionaba que el Mesías tenía que entrar en un pollino, en un burrito. Hay una lección que hicimos mostrando todo ese camino. Te voy a dejar acá en el enlace en la descripción para que si no viste ese video lo puedas visitar. Pero Jesús entonces desde el Monte de los Olivos hace la entrada triunfal y cumple perfectamente con la profecía de Zacarías. Juan nos habla de eso. Y eso es entonces una alusión a la humildad de Jesús, porque Jesús no entra en un corcel, en un caballo, como un conquistador. Él entra humildemente entonces en ese pollino. Otra profecía que también nos menciona Juan es la traición de Jesús. Estaba en los Salmos escrito de que uno muy cercano a Jesús tenía que traicionarlo. Zacarías también nos menciona que él iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Cuando tú te pones a contar tantas profecías que se cumplen en Jesús, esto no es casualidad, todo esto nos apunta entonces a que aquel que estaba con estos discípulos tenía que ser el Hijo de Dios. Pero yo quiero que, aunque no está la lección, que tú y yo nos sentemos en una profecía de Isaías, ya que tenemos acá a mis espaldas este templo del libro y donde están los rollos del Mar Muerto, y como se encontró Isaías dentro de esos rollos, una profecía que es absolutamente sorprendente es Isaías 53. Y quiero que leamos acá lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa profecía está en Isaías. Y lo interesante es que acá en Israel se encontraron estos rollos, que están estas profecías muy claras acerca del Mesías. Y Isaías 53 dice que el Mesías iba a ser rechazado, el Mesías iba a ser despreciado, iba a ser también golpeado, azotado, iba a ser un varón de dolores y todos iban a apartar de él el rostro. Isaías no solamente quizás le habla a la nación judía, creo que le habla a las personas de todas las edades, de todos los tiempos, porque todos en algún momento de la vida nos hemos descarriado. Cada uno ha elegido su propio camino, cada uno se ha apartado de Dios por diferentes razones,
pero Isaías dice que claramente que el Señor cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Así que esta profecía de Isaías apunta al Cordero de Dios, porque más adelante dice que Él enmudeció, no abrió su boca y como Cordero fue llevado al matadero. Los rollos del Mar Muerto apuntan entonces a que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios fue conservada a través de las edades y en ella tenemos esas profecías que apuntan a Jesús. Así que, mi querido amigo, Juan nos presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías, como el cumplimiento de las Escrituras. Y la invitación que te quiero hacer desde acá es que tú puedas tomar valor de la palabra de Dios. Es un libro que está en tu casa, es un libro que tú tienes, pero la pregunta ¿es un libro el cual tú estudias? ¿Escudriñas tú las Escrituras como lo hacía el pueblo judío en la antigüedad? Y si lo haces, ¿has encontrado en estas líneas a Jesús? ¿Has encontrado al Salvador? Estudiemos la Biblia para relacionarnos con Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿cuál de las profecías de Jesús y su cumplimiento es la que más te ha sorprendido? ¿Cuál profecía es la que quizás más llamó tu atención? ¿Cuál profecía es la que finalmente cautivó tu corazón para que tú se lo entregaras a Jesús? Y si no lo has hecho, la pregunta es, ¿qué estás esperando para entregarle tu vida a Jesús? Él murió por ti. Él demostró acá que Él te ama con un amor eterno. Así que no esperes más y entrega tu vida a Jesús. Queridos amigos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Y si todavía estás con nosotros, queremos agradecerte por quedarte hasta el final. Queremos cerrar con estas imágenes de estas columnas y sus capiteles. Realmente son capiteles hermosos que decoraban diferentes casas y templos. Y al mirar estas columnas, se me viene a la mente un pasaje de Apocalipsis que quiero dejar para ti a modo de conclusión. Dice en Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a Filadelfia, versículo 11, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos amigos, Jesús viene pronto y el Señor quiere hacer de ti una columna. De hecho, el apóstol Pablo dice que la iglesia es columna de la verdad. En un mundo donde todo está cayéndose a pedazos, en un mundo donde ya casi no se puede confiar en nada, si tú crees en el Señor, si tú estudias su palabra, Dios puede hacer de ti una persona firme. Dios puede hacer de ti una columna y Dios quiere que tú seas ese vencedor. Dios quiere que tú seas esa columna en el templo del Señor, que seas parte de la Nueva Jerusalén, que seas parte de los redimidos. Jesús venció. Él nos compró con su sangre. Él es el que las Escrituras prometían. Yo te invito a creer en Él. Yo te invito a que no dejes lo que tienes. Dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Mi querido amigo, tú tienes una corona asegurada en el Señor. Tú tienes un lugar en el cielo, pero no te rindas. No te des por vencido y sigue fiel al Señor para que tú también seas una columna en la casa del Señor. Te invito a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la victoria que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Señor, Jesús viene pronto. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos muestra de que estamos muy cerca al final. Así que ayúdanos a retener lo que tenemos. Ayúdanos a no perder la confianza. Ayúdanos a perseverar en tus caminos para que cuando el Señor venga, nosotros no perdamos nuestra corona, sino que Él nos dé finalmente esa corona de la vida eterna. Bendice a todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Que el Señor les bendiga.